¿Os acordáis de esa época en la que las compañías de videojuegos tenían mascotas que las representaban? Sonic era la mascota que representaba a Sega, Nintendo tenía como no a Mario, Mega Man era de Capcom y Bandai Namco tenía a Pac-Man. Todas parecían tener su mascota icónica que las representaba, pero espera, falta una compañía muy importante, ¿verdad? ¿Quién diablos era la mascota de Sony por aquel entonces? Bueno, la respuesta es que Sony, en aquel momento, era muy prematura en la industria de los videojuegos y apenas tenía recorrido ni un legado de personajes a pesar del éxito de la PlayStation. Y es aquí cuando entra Crash Bandicoot. Pero, ¿cómo nace Crash Bandicoot? ¿Y cuál fue la razón de convertirse por un tiempo en la mascota de Sony? Y sobre todo, ¿cómo es posible que al final se haya terminado desvinculando por completo de Sony y haya pasado a formar parte por completo de su competencia con Microsoft? Bueno, pues no os mováis de aquí, que todo esto y más lo veremos en este vídeo. Y señoras y señores, todo comienza con un pequeño estudio de videojuegos llamado Naughty Dog. Sí, el titán que hoy en día es el padre de ni más ni menos que de Uncharted y de The Last of Us, y como no olvidarnos de Jak and Daxter, no siempre fue la hipercompañía gigantesca que todos conocemos, y el estudio empezó con solo dos personas, dos amigos, siendo Jason Rabin y Andy Gavin. Al principio de todo, desde Naughty Dog, se dedicaban a desarrollar juegos pequeños para Apple II o Atari ST. Y a pesar de que hasta en ese momento nunca tuvieron ningún proyecto demasiado importante, ellos tenían un sueño. Y puesto que ya se acercaba el rumor de que el futuro de los videojuegos sería en 3 dimensiones, y Jason y Andy, que no se podían imaginar cómo sería jugar a un juego en 3D, empezaron a soñar a lo grande, en algún día crear un juego en 3D, y en lo que curiosamente titularon a ese concepto como el culo de Sonic, por alguna razón. En fin, el caso es que Jason y Andy emprendieron la marcha en encontrar la casa de su próximo proyecto, es decir, de su nuevo juego. Pensaron en primer lugar en la Sega Genesis, pero era una consola que tenía demasiadas pocas ventas, así que la descartarían por completo. Nintendo, por aquel entonces, estaba desarrollando su nueva consola, pero ya sabéis cómo es Nintendo, tan herméticos como siempre, que no dejaban que nadie ajeno a ellos, y menos americanos, se acercasen a su nuevo proyecto, así que Nintendo también quedó totalmente descartada. Solo quedaba una compañía, y esa era Sony, en la que también estaría desarrollando una consola con ambición en el 3D, y en el que además sería su primera consola en su historia. Andy y Jason, que sabían que este proyecto sería muy grande, llegarían a la conclusión de que necesitarían a un equipo más amplio. Es por eso que rápidamente se juntarían con un conocido de Jason, Dave Paget, y con el vicepresidente de Universal Studios. Y después de unos años, juntos decidieron comprar por $35.000 los kits de desarrollo de la PlayStation, la consola de Sony que apenas había salido al mercado y se había convertido en todo un éxito. Es por eso que desde Naughty Dog, mientras desarrollaban el concepto de su futuro juego, se percataron que todas las compañías grandes de videojuegos de la época tenían su propia mascota corporativa, pero precisamente Sony aún no tenía ninguna, y es por eso que decidieron que su futuro juego estaría centrado en convertirse en la nueva mascota oficial de Sony. Como inspiración, escogieron a Sonic y al monstruo de Tasmania de los Looney Tunes, ya que querían crear a un personaje animado y gracioso para conseguir con gran facilidad que se convirtiera en un icono en la industria. Y mira que al principio no estaban yendo por muy buen camino, ya que en un principio Crash Bandicoot se iba a llamar Willy the Wombat. Menos mal que al final lo cambiaron. Bien, el plan consistía en que Universal Studios se encargaría de los derechos de Crash Bandicoot y de su distribución, y contarían con una exclusividad con PlayStation. Es decir, y para que os hagáis una idea, Crash Bandicoot sería una third party y no un juego first party de Sony,
por lo que esto sería muy importante para más adelante, ya que Sony no contaría del todo con los derechos de este personaje. Crash Bandicoot, por otro lado, fue todo un éxito, y el plan salió a la perfección, ya que el objetivo sería crear 3 juegos del personaje, los cuales fueron todos un rotundo éxito, y por un momento, Crash Bandicoot se habría convertido en la mascota número 1 de Sony. Y ahora sí que sí, la industria estaría liderada por 3 mascotas que representarían a las 3 compañías más importantes del momento: Mario, Sonic y Crash Bandicoot. Pero no todas las historias pueden tener un final feliz, gente. Y si recordáis, como antes comentaba, Crash Bandicoot no pertenecía del todo a Sony y ni siquiera a Naughty Dog. Era licencia de Universal Studios. Con el tiempo, Crash Bandicoot se convirtió en la gallina de huevos de oro de Sony y Naughty Dog, y esto les llevó a desarrollar más juegos del personaje, siendo uno de ellos Crash Team Racing, que seguiría la estela de los exitosos juegos de Mario Kart. Todo iba muy bien, hasta que Naughty Dog empezó a tener una muy mala relación con Universal. Prácticamente ellos no ayudaban económicamente al estudio, y la única que apoyaba al estudio, inclusive dejándole oficinas y ayudas económicas en sus desarrollos, era Sony. Y es por ello que Naughty Dog, cuando llegó la hora de renovar estudio, no se lo pensó más veces, y Sony compraría Naughty Dog, y juntos empezarían a desarrollar una nueva franquicia de videojuegos bajo el nombre de Jak and Daxter, en el cual seguramente le dedico un vídeo en un futuro. El caso es que con esta compra, Crash Bandicoot se perdió en la transacción, y como Universal Studios tenía sus derechos y licencia de imagen, Crash Bandicoot se quedó en manos de esta. Por ello, Universal Studios, en busca de un nuevo estudio que desarrollara los juegos del personaje, encontraría una nueva desarrolladora que sería nada más ni nada menos que Vivendi Games, que más tarde este mismo estudio sería comprado por Activision. Os está empezando a sonar la historia, ¿verdad? Tras la compra de Activision, este trabajó en volver a traer a Crash Bandicoot a la industria de los videojuegos, por todo lo alto, después de estar ni más ni menos que 10 años totalmente fuera de la industria. Es aquí cuando llega al mercado Crash Bandicoot Insane Trilogy en 2017, que fue todo un éxito, ya que traería los 3 juegos que le hicieron grande al personaje, con un lavado de cara en lo visual, pero que mecánicamente mantendría las raíces que tenían sus antecesores. Con esto, la vuelta de Crash Bandicoot era toda una realidad, y llevarían en 2019 el remake de Crash Bandicoot, Crash Team Racing, y en 2020 el tan esperado Crash Bandicoot 4, que terminó siendo un juegazo y rompedor como pocos. Y finalmente, este mismo año, 2023, la historia entre Sony y Crash Bandicoot terminaría definitivamente, ya que Activision pasa a formar parte de Microsoft, y por tanto, Crash Bandicoot queda totalmente desvinculado de Sony y de Naughty Dog. Sí, lo estáis escuchando bien. El que un día fue su mascota oficial e imagen icónica de PlayStation, desde hoy solo será un recuerdo del pasado y pasará a formar parte de todo el conglomerado de franquicias y estudios de Microsoft. Es increíble cómo da vueltas la vida, ¿verdad? A lo que quiero llegar con todo esto es que entendáis cómo Sony, y ni siquiera Naughty Dog, los propios creadores del personaje, nunca fueron los dueños por completo de Crash Bandicoot, y cómo hoy en día Sony ha tenido que dejar ir a la que algún día fue su mascota oficial, ya que nunca fue una IP suya realmente. Y todo por culpa, desde el principio, de Universal Studios. Mira que nunca me había gustado esa intro del planeta girando. ¡Me cago en Dios! Una pena todo esto, porque realmente Sony, a día de hoy, no tiene una mascota clara representativa de su marca. Pero sé con certeza que a pesar de todo esto, para nosotros, Crash Bandicoot seguirá siendo la mascota espiritual de Sony. No tengo dudas de ello. Y nada, gente, por aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido interesante, ya sabéis, dejarme un like, una suscripción o un comentario. Y yo por aquí me despido. Y nos vemos pronto con mucho más. Un saludo y adiós, familia.